¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio? No me refiero a quedarte sin hablar, ni a simplemente apagar el celular por unos minutos. Me refiero a estar contigo mismo, sin música, sin redes, sin distracciones. Solo tú, con tus pensamientos, con tu respiración, con tu esencia. Vivimos en una época ruidosa. Ruidosa no solo por los sonidos exteriores, sino por todo lo que nos bombardea constantemente. Opiniones, noticias, publicidad, contenido sin fin, conversaciones vacías, discusiones que no llevan a ningún lado. Parece que el silencio se ha convertido en un lujo, o peor aún, en una amenaza. Nos da miedo el silencio. Nos incomoda. Nos hace sentir vacíos o perdidos. ¿Por qué? Porque en el silencio aparece lo que hemos aprendido a evitar. Nuestros miedos. Nuestras dudas. Nuestros dolores. Y también, nuestras verdades. La sociedad actual nos ha hecho creer que para vivir plenamente hay que estar conectados todo el tiempo. Que hay que hablar, opinar, reaccionar, publicar, gritar. Pero mientras más hablamos, menos escuchamos. Y mientras más ruido hay fuera, menos claridad hay dentro. Lo que hoy te propongo es un viaje al interior. Un acto de valentía en medio del caos. Una pausa profunda en una vida acelerada. Hoy hablaremos del valor del silencio. De ese silencio que no es vacío, sino presencia. De ese silencio que no es pasividad, sino poder. De ese silencio que no nos aísla del mundo, sino que nos conecta con lo más esencial de nosotros. Porque cuando el mundo no para de hablar, el silencio se convierte en resistencia, en sanación y en sabiduría. Quédate conmigo, abre el corazón y prepárate para redescubrir uno de los tesoros más olvidados de nuestra época. El arte de callar, para poder escuchar lo que realmente importa. El silencio como herramienta de autoconocimiento. Vivimos tan enfocados hacia afuera, tan pendientes de lo que pasa en el mundo, de lo que hacen los demás, de lo que publican, de lo que opinan, que hemos olvidado algo esencial, mirarnos por dentro. Y es que el silencio tiene un poder que pocos se atreven a explorar. Cuando te alejas del ruido externo, no estás escapando del mundo. Al contrario, estás creando el espacio necesario para reconectar contigo mismo. En ese silencio incómodo, muchas veces aparecen preguntas que evitamos. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo? ¿Hacia dónde voy realmente? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en las redes sociales, ni en los consejos de los demás, ni en la aprobación externa. Se encuentran dentro de ti. Pero para poder oírlas, necesitas silencio. En la filosofía estoica, grandes pensadores como Marco Aurelio o Epicteto comprendían que la mayor batalla no se libra en las plazas, ni en los foros, ni en el bullicio de la multitud. Se libra en el interior de la mente. Y para ganar esa batalla, uno debe estar en paz consigo mismo. El silencio no es vacío, como muchos creen. El silencio es el espacio donde el alma se aclara, donde las emociones se calman, donde la mente deja de reaccionar y empieza a observar. Allí te das cuenta de qué cosas realmente te están afectando, qué cargas estás llevando sin sentido, qué heridas aún no has sanado. Hay personas que le temen al silencio porque, cuando todo calla, aparece la verdad. Y esa verdad, muchas veces, es incómoda. Pero también es necesaria. ¿Quieres crecer como ser humano? ¿Quieres avanzar con propósito en esta vida? Entonces aprende a quedarte en silencio. A escucharte. A sentirte. A entender que no necesitas el ruido para existir. El autoconocimiento no se consigue hablando sin parar. Se consigue escuchando en profundidad. Porque solo cuando te escuchas a ti mismo, puedes comenzar a transformar tu vida. El silencio como resistencia frente a la sobreestimulación. Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención. Un mundo que no descansa, una pantalla que siempre brilla, una notificación que nunca falta. Nos hemos convertido en esclavos del estímulo constante. Y lo más grave es que lo normalizamos. ¿Has notado cómo muchas personas ya no pueden estar ni 5 minutos esperando sin mirar su celular? ¿O cómo nos cuesta simplemente sentarnos en un parque, caminar en silencio, mirar al cielo, sin sentir que estamos perdiendo el tiempo? Ese es uno de los efectos más silenciosos y peligrosos de la modernidad, la incapacidad de estar quietos, de estar presentes, de no hacer nada. Porque en esta sociedad hiperacelerada, si no produces, si no publicas, si no te muestras, entonces no existes. Pero el estoicismo nos enseña otra cosa, que el poder no está en reaccionar a todo, sino en elegir a qué le das tu atención. Y a veces, la mejor forma de resistir no es gritar más fuerte,
sino quedarte en silencio. El silencio, en este contexto, es una forma de rebeldía. Es decirle al mundo: no necesito que me bombardees con estímulos para sentir que valgo. No necesito consumir contenido cada segundo para no sentirme solo. Puedo estar en paz en mi propia compañía. Puedo elegir no responder. Puedo elegir desconectarme para reconectarme conmigo mismo. El silencio se convierte entonces en un refugio. Un escudo. Un lugar sagrado donde puedes sanar, pensar con claridad y recuperar tu energía. Y es que cada vez que eliges no reaccionar, no opinar, no responder de inmediato, estás reclamando tu poder. Estás diciendo: mi energía es valiosa. Mi paz no está en venta. No todo merece una respuesta. Así, el silencio deja de ser vacío, y se convierte en fortaleza. En un mundo que busca agotarte mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Guardar silencio es un acto de poder. Un acto de amor propio. Un acto de libertad. El ruido constante nos aleja de lo esencial. En la superficie, parece que hoy lo tenemos todo: información al instante, conexiones globales, acceso a ideas, personas, conocimientos. Pero al mismo tiempo, hay algo que se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar: la claridad interior. ¿Te has preguntado por qué a veces te sientes confundido, agotado o sin rumbo, incluso cuando no te falta nada? Es porque el ruido no solo está afuera. También ha empezado a vivir dentro de ti. Cada conversación irrelevante, cada vídeo que ves por ver, cada discusión en redes que no te aporta nada, deja un residuo en tu mente. Y ese residuo se acumula. Y sin darte cuenta, empiezas a perderte entre lo urgente y lo innecesario. Te alejas de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es tu paz, tu propósito, tus valores, tu tiempo, tu alma. Pero todo eso se diluye en medio del ruido. La sociedad actual te empuja a estar al tanto de todo, pero no te enseña a estar al tanto de ti mismo. Puedes saber todo lo que pasa en el mundo, pero no tener ni idea de lo que pasa dentro de tu corazón. El silencio, en cambio, te devuelve el enfoque. Te recuerda lo que realmente importa. Te ayuda a separar lo superficial de lo profundo, lo urgente de lo importante, lo pasajero de lo eterno. Como decía Séneca: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y gran parte de ese tiempo lo perdemos en el ruido. En distracciones disfrazadas de información. En conversaciones que solo desgastan. Por eso, aprender a callar no es solo un acto de prudencia, es un acto de priorización. Es una manera de decirle a la vida: quiero estar presente. Quiero vivir con sentido. Quiero volver a lo que realmente nutre mi alma. Y eso solo se logra cuando haces espacio. Cuando bajas el volumen del mundo, para poder escuchar lo que tu interior intenta decirte desde hace tiempo. Porque en el fondo, lo esencial siempre ha estado ahí. El silencio fortalece la mente y regula las emociones. En un mundo donde la reacción rápida es vista como una virtud, detenerse a guardar silencio parece antinatural. Pero es justamente en ese acto, en pausar, respirar y no responder de inmediato, donde la mente se fortalece y el alma se regula. La mayoría de nuestros errores no vienen por pensar demasiado, sino por actuar sin pensar. ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías decir? ¿O reaccionaste con rabia solo para arrepentirte minutos después? El silencio nos da ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Ese breve momento donde podemos elegir conscientemente cómo actuar, en lugar de dejarnos llevar por el impulso. Ese pequeño margen cambia vidas. Los estoicos lo entendieron bien. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello. Y para pensar con claridad, necesitamos silencio. No puedes ver tu reflejo en aguas agitadas, y lo mismo ocurre con tu mente. Cuando estás abrumado por ruido emocional, por discusiones, ansiedad, frustración, envidia, no puedes tomar buenas decisiones. Pero si aprendes a quedarte en silencio ante una ofensa, una crítica o una situación dolorosa, ganarás algo que la mayoría ha perdido: el dominio sobre ti mismo. Este tipo de silencio no es debilidad. No es indiferencia. Es fortaleza interna. Es tener la capacidad de observar tus emociones sin dejar que ellas tomen el control. Es tener la sabiduría de responder desde la calma, no desde la tormenta. Cuando cultivas ese silencio emocional, te vuelves menos reactivo y más consciente. Te das cuenta de que no todo merece tu energía, que no todos los conflictos necesitan tu voz, y que muchas veces, la mejor respuesta es el equilibrio. Además,
el silencio te entrena para soportar la incomodidad, para no llenar cada espacio con palabras, para no huir de los momentos difíciles con distracciones. Y cuando logras eso, te conviertes en una persona poderosa. Porque quien domina su interior, no puede ser dominado por el exterior. El silencio es el lenguaje de la sabiduría interior. Mucho se ha dicho sobre la importancia de hablar con inteligencia, pero poco se enseña sobre la importancia de saber callar con sabiduría. En una época donde todos quieren tener la última palabra, el silencio se convierte en una muestra de verdadero conocimiento. ¿Y sabes por qué? Porque solo en el silencio puedes escucharte de verdad. Solo cuando apagas el mundo externo es que la voz de tu conciencia comienza a susurrarte las verdades más profundas. Y es en esos momentos de calma donde nacen las ideas más claras, las decisiones más acertadas y las reflexiones más necesarias. En la antigua filosofía estoica, el silencio no era visto como ausencia, sino como presencia plena. Presencia de pensamiento, de autocontrol, de conexión con la virtud. El sabio no necesita hablar todo el tiempo para demostrar que sabe. Su poder está en la capacidad de observar, entender, reflexionar y actuar con intención. Hoy confundimos sabiduría con rapidez. Creemos que quien habla más, quien grita más fuerte o quien responde más rápido es quien tiene la razón. Pero muchas veces, las verdades más profundas no necesitan ser gritadas, necesitan ser comprendidas en silencio. El silencio también nos ayuda a filtrar nuestras propias palabras. A evitar decir lo que luego lamentamos. A hablar cuando sea necesario, y guardar silencio cuando sea sabio. Además, el silencio te conecta con algo mayor. Llámalo intuición, conciencia, alma, Dios, como prefieras. Pero todos, en algún momento, hemos sentido que hay una guía interior que solo aparece cuando todo afuera se detiene. Es en esos instantes de introspección cuando recordamos lo que hemos olvidado. Cuando entendemos por qué estamos aquí. Cuando escuchamos las verdades que la rutina y el ruido sepultaron. Y lo más interesante de todo, el silencio no necesita defensa. No necesita justificarse. Simplemente es. Y quien aprende a vivirlo, a valorarlo, a abrazarlo, camina con una sabiduría que no se grita, pero se siente. El silencio cura lo que el ruido no deja sentir. Vivimos tiempos en los que sentir se ha vuelto incómodo. Nos distraemos para no pensar, hablamos para no escuchar nuestro interior, y nos rodeamos de ruido porque, en el fondo, tememos al vacío que puede aparecer en el silencio. Pero lo que olvidamos es que el silencio no es vacío, es espacio. Y en ese espacio, muchas veces, hay heridas que llevan años esperando ser vistas. Hay emociones atrapadas, pensamientos reprimidos, preguntas que nunca nos hemos atrevido a formular. El ruido nos mantiene ocupados. Pero el silencio nos obliga a detenernos. A mirar hacia adentro. A sentir todo eso que hemos enterrado con rutinas, con distracciones, con excusas. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque lo que no se siente, no se sana. Y lo que no se sana, se repite. A veces en nuestras relaciones, otras veces en nuestros pensamientos, y muchas más, en nuestro propio trato hacia nosotros mismos. Hay una sanación que solo ocurre en el silencio. No en el silencio incómodo que quiere ser roto, sino en el silencio consciente que se busca, se cultiva y se respeta. Un silencio en el que te permites llorar, soltar, perdonar, comprender, agradecer. Un silencio en el que dejas de correr por un momento, y simplemente te sientas contigo. Y eso no es fácil. Porque al principio el silencio puede doler. Puede mostrarte partes de ti que has querido evitar. Pero si perseveras, si lo sostienes, si no huyes, descubrirás que ahí también está tu fuerza. El silencio te reconecta con tu humanidad. Te devuelve la sensibilidad que perdiste por sobrevivir. Te ayuda a entender que no eres una máquina de productividad, ni una imagen para las redes, ni una suma de opiniones externas. Eres un ser humano. Complejo. Profundo. Sentimental. Espiritual. Y todo eso, necesita silencio para florecer. Por eso, cuando el mundo te grite que sigas, que corras, que te distraigas. Detente. Respira. Abraza el silencio. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero dejarte con una última reflexión. Vivimos rodeados de ruido. Ruido externo que nos exige opinar, responder, reaccionar, estar siempre conectados. Y ruido interno, que nos presiona, nos llena de pensamientos constantes, de dudas, de miedos. Pero entre todo ese caos, hay un lugar que sigue esperándote. Tu silencio interior. Ese lugar donde no necesitas demostrar nada. Donde no hace falta tener respuestas,
ni validación, ni aplausos. Solo presencia, contigo mismo. Aprender a estar en silencio no es un lujo, es una necesidad del alma. Porque solo cuando el mundo se calla, tu verdadero yo puede hablar. Así que la próxima vez que sientas que todo es demasiado, que todo va muy rápido, que nadie te escucha, haz lo contrario a lo que el mundo te dice. Detente. Cierra los ojos. Y escucha el silencio. Ahí están las respuestas que tanto buscas. Ahí está la paz que creías perdida. Ahí estás tú, sin filtros, sin ruido, sin máscaras. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este vídeo te habló al corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesita un poco de silencio en su vida. Suscríbete para más contenido profundo, real y lleno de sentido. Y cuéntame en los comentarios. ¿Hace cuánto no te regalas un momento de verdadero silencio? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que el silencio te guíe, te sane y te fortalezca.